Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Esta es la sesión número 22 de la asignatura Línea de Transmisión para los estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Este es el grupo 23352-O1. La sesión del día de hoy es enfocada hacia lo relacionado con la siguiente parte del proyecto final, la entrega ya final como tal. Entonces, para abordar rápidamente lo que se va a realizar ya en esta segunda parte, vamos a recordar un poco lo que es, perdón, vamos a recordar lo que es la ubicación. La ubicación pues va a estar en Google Drive. Ya voy a, terminando acá, lo subo al Moodle para que lo tengan también disponible en el Moodle. Pero pues principalmente me queda más fácil actualizarlo en el Drive. ¿Listo? Voy a enviarles el link de Drive para que ustedes vayan revisando con sus directores y equipos de trabajo. Lo voy a enviar ahí por el chat de Zoom. Alguien que de pronto vaya pegándole la revisadita y me confirme que en efecto estamos viendo un documento de esos. ¿Listo? Pues yo lo subí el día de anoche. Documento de entrega final. Deberían ver algo como esto. Un segundo que estoy mirando la carpeta equivocada. 2020. Está todavía en las diapositivas. Bueno, nosotros estamos viendo las diapositivas. Sí, permíteme un segundo. Entrega final. Aquí. Tiene que aparecer algo como esto. Estoy tratando de mostrar la pantalla para que se den cuenta que el link que les envié debe aparecer algo como esto que aparece en pantalla, ¿no? Un documentico en Excel que se llama diseño eléctrico, un documento en PDF que se llama ejemplo de planta y perfil, un documento que dice ejemplo de perfil en AutoCAD, lo mismo un ejemplo de plantilla de la línea en AutoCAD también, un documento ejemplo de cálculo en un programa que ya vamos a ver, y lo que es un ejemplo de proyecto final y los lineamientos de la entrega final que ustedes van a estar viendo. Pues yo lo voy a hacer en presentación, ustedes lo pueden estar viendo en modo documento, ¿sí? Para que lo verifique. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ustedes encuentran esos documentos que pues, van a ser la parte eh, que les va a servir de base para lo que viene a continuación. ¿Listo? Bueno, la fecha de entrega, vamos a hacerlo el primer avance, no, sino ya el final, el miércoles 16 y 18 de septiembre en el horario de clase. ¿Listo? ¿Cuándo es miércoles 16 y cuándo es 18? Bueno, aquí faltaría colocar miércoles 16 y viernes 18 de septiembre, ¿ya? Para la última semana digamos, de evaluaciones finales y demás, ¿no? Entonces, esa es la fecha de entrega de nuestro proyecto final como tal. Los roles del proyecto, pues esos roles del proyecto deben ser los mismos que ustedes tienen o que ustedes digamos ya seleccionaron en, en el primer avance, en el avance número 1, ¿sí? Entonces para que continúen con esos roles y pues a partir de ahí pues vayan trabajando eh, de acuerdo a eso, ¿no? Son los mismos roles del director, el relacionista público, el diagramador de la memoria de cálculo, el ejecutor del diseño de los planos, el diseñador eléctrico y pues esos son lo que ustedes deben considerar de sus roles de proyecto, ¿listo? Consideraciones técnicas del proyecto final, ¿no? Aquí fue el proyecto final, debería ser. Tomé la misma plantilla de la vez pasada. Entrega final. Listo. Viene las mismas líneas de transmisión que estarán fundamentadas pues, en los proyectos que ustedes también ya
seleccionaron previamente. Entonces esto pues no lo voy a mencionar así como fuertemente, sino simplemente mostrar que se va a basar en lo mismo que ustedes ya vienen trabajando previamente. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las líneas de transmisión de las convocatorias. ¿Cuáles son los entregables definitivos para esta entrega final? Bueno, entonces primero viene un documento, así como lo hicieron ustedes en su entrega número 1, donde pues van a hacer una especie de descripción técnica de lo que es el entrega, entrega final. La primera es el problema por resolver. Esta parte en teoría ustedes ya la debieron haber sacado del avance número 1, y pues el problema por resolver básicamente es identificar cuáles son los principales problemas, ¿sí? Y las causas al momento de realizar la puesta en marcha del proyecto, ¿no? Entonces, esto viene derivado de un problema que se necesita pues cubrir de acuerdo a una necesidad de la zona, ¿no? En efecto, el problema notable es que se necesita transportar potencia de un punto a otro, es porque se necesita cubrir o cumplir con los índices de cobertura que maneja el gobierno nacional, por eso es necesario hacer o construir en un futuro esa línea de transmisión, etcétera, ¿sí? Derivado de ese problema por resolver, ustedes deben mostrar mediante un diagrama de causa y efecto, ¿sí? O lo que le llaman también espina de pescado, cuáles son los principales problemas, ¿sí? Que se generan, esos efectos, ¿sí? Y las causas al momento de realizar ese proyecto como tal. Entonces la idea es que ustedes hagan un análisis un poco más elaborado, ¿sí? De lo que son las causas y los efectos de la puesta en marcha de este proyecto. ¿Listo? Algo, digamos que muy sencillo, pero que tenga un análisis profundo. ¿Qué quiero decir con eso? Que ustedes traten de identificar los principales problemas que tengan los efectos más notables, ¿no? Bien, esto tiene un valor del 5% del 100% de su trabajo final. Eso es un informe final. ¿Listo? Bueno, después la descripción de parámetros. La descripción de parámetros técnicos, eso va a ser del 5% del 100%, pues es resumir los parámetros del diseño de la línea, la reglamentación y la normativa aplicable. Adicionalmente a los diseños establecidos, la UE me pidió añadir las siguientes restricciones. Ustedes ya también tienen en parte este ítem. Lo que quiero pues es que vuelvan y coloquen simplemente pues un control C y control V si ya lo tienen en forma como resumen. Seguramente muchos tienen lo que es una tabla, ¿no? Con la tabla pues pueden servir esa parte de los parámetros, y sin embargo pues lo que sí vamos a tener presente es que ya la potencia nominal del lado receptor vamos a asumirla como de 500 megavoltamperios con un factor de potencia de 0.9 en atraso, y que el conductor sea tipo ACAR o AAAC. No se pueden usar conductores ACSL. ¿Listo? Las únicas condiciones que puso la UDME para este proyecto como tal. Entonces, ¿esto en qué, digamos, en qué va a cambiar? ¿Sí? ¿En qué va a cambiar? En qué, o digamos, en qué va a afectar, no tanto en qué va a cambiar, porque como tal, el diseño de la línea de ustedes seguramente en su ruta, pues no va a cambiar notablemente, pero esto lo que va a hacer es que van a considerar que ya del lado del receptor es donde se espera recibir la potencia de 500 megavoltamperios, por lo que entonces por regulación necesitamos que la potencia del lado del emisor sea un poquito más alta, ¿no? Por lo que hay una pérdida en la línea de transmisión, ¿no? Entonces eso es lo que vendría ahí. Y pues esto no es totalmente resistivo, ¿no? Tiene un componente inductivo que seguramente pues hay que también considerar. ¿Listo?
Y pues que sea tipo ACARO o AAAC, hace referencia a que pronto van a tener que utilizar algunas configuraciones en AA o doble circuito, ¿no? Para que lo tengan ahí presente. Lo otro es que seguramente como es ACAR o AAAC, pues el tema de la resistencia mecánica va a ser mucho más notable, por lo que los conductores, perdón, las torres de transmisión van a quedar un poco más cerca, ¿no? Recordemos que lo que es ACAR y AAAC no tienen como esa misma dureza o digamos resistencia mecánica en comparación con los ACSR, ¿no? Eso hace que posiblemente los vanos sean un poco más cortos en comparación con los vanos que podría tener el ACSR, ¿listo? Es lo único que hay que tener presente, ¿listo? Pero esto simplemente es un modo informativo, ¿no? Porque pues estos cálculos se van a ver digamos, se van a anotar es ya cuando se haga el diseño del parámetro de la línea, ¿m? Que es donde se va a ver este efecto, ¿listo? Bueno, muy bien. Permítame que estoy aperturando aquí un documento. Parte del diseño, digamos, de los parámetros eléctricos se encuentran en el ítem 2, aunque pues este también es para los cálculos de los circuitos, ¿sí? Realmente aquí vienen son los cálculos de los circuitos. Pues aquí ahí tenemos unos parámetros de la línea, ¿no? Para que lo tengan ahí presente. Entonces, si quieren pueden arreglar un poquito mejor este plantilla, si les queda tiempo. Si no, pues pueden tomar como base esta plantilla. No es una plantilla definitiva, es una plantilla que pues sirve hacia sus propósitos, ¿no? Entonces tiene algunos elementos que pueden ser útiles, ¿no? Pero básicamente las especificaciones deben colocarse pues en parte en lo que viene acá, al menos desde el punto de vista de eléctrico, ¿no? Listo. Ya les muestro un poquito más con detalle la plantilla para que la veamos en el siguiente ítem. El siguiente ítem es el diseño eléctrico como tal. El diseño eléctrico como tal ya es pues realizar qué tipo de línea de transmisión es la que yo voy a colocar de acuerdo a las condiciones especificadas, ¿no? Nos dice que la UME también estableció una restricción de configuración de la línea, mencionando que el diseño debe considerar dos de las siguientes, posibles configuraciones. La primera es que consideren circuitos sencillos con conductores en haz. Cuando hablo de circuitos sencillos, es que pues va a ser un solo circuito y los conductores en haz no especifican cuántos conductores en haz. Pueden ser dos, puede ser uno, puede ser dos, tres, cuatro, o sea, simplex, duplex, triplex, cuádruplex, etcétera. ¿Listo? Y que la separación entre conductores pues esté en el rango de 45.72 centímetros, o que esa sea la medida exacta de esto. Y el doble circuito de conductores sencillos y en haz, es decir, aquí yo puedo tener doble circuito, pero entonces aquí vamos a tener conductores obligatoriamente sencillos y en haz separación entre conductores de 45.72. Entonces esas son las dos posibles configuraciones que vamos a probar. Hay que tener en cuenta que de las configuraciones probadas que ustedes van a probar, se debe escoger aquella que cumpla con los parámetros indicados en el ítem 2, o sea, digamos la mejor, y que represente la mejor opción desde el punto de vista ambiental y económico. Para esta configuración seleccionada se deberá resumir una tabla de condiciones eléctricas de operación de la línea en ambos extremos, tanto de emisor como receptor, así como destacar los datos técnicos más importantes, el SIL, la potencia natural, la regulación resultante, las pérdidas de potencia, etc. ¿Listo? Ahora vuelvo otra vez nuevamente a mi tabla. ¿Mm?
Esta tabla que tenemos acá pues considera, mire lo que tenemos ahí, la línea, el voltaje de la línea, la corriente de la línea calculada, la frecuencia, el factor de potencia. Aquí por ejemplo en esta están considerando conductores por haz de 4, los números de circuitos por ejemplo 2. ¿Cuál es la potencia aparente? ¿Cuál es la corriente de haz? ¿Sí? Etcétera. Y considerando esto, estas condiciones, seleccionaron un conductor que tiene estas características, ¿sí? Es un calibre 250 Kc1000, ¿sí? Y tenemos los hilos de aleación de aluminio, el radio medio geométrico, ¿sí? Ahí tenemos todas las configuraciones técnicas del conductor que seleccionaron, ¿listo? Y basado en eso se hacen lo que se llaman los cálculos de la impedancia, se hacen los cálculos de los radios medios geométricos y las distancias medias equivalentes, ¿sí? Se hacen los cálculos de admitancia para construir la matriz de admitancia. Se hace también, bueno, estos son los radios medios geométricos y estas son las distancias medias geométricas. Y por último, pues establecemos lo que son las condiciones de la línea desde el emisor y desde el receptor. ¿Listo? Noten acá que en el emisor vamos a tener un nivel de tensión que es elevado en comparación con ¿qué? Con el receptor, ¿no? ¿Listo? Esto lo explicaremos con más detalle cuando ya lleguemos a esta partecita, ¿no? Y aquí están pues los aspectos más importantes para calcular, ¿no? Lo que es la potencia natural, la regulación, las pérdidas, la eficiencia. Y listo. Entonces esta es una tablita muy sencilla, realmente no busca que sea algo complejo, pero que les puede dar a ustedes una idea de cómo es que se va a calcular cada una de estos, bueno, de cómo es que se va a calcular no necesariamente, pero sí de cómo se va a organizar, ¿sí? En algunos de los casos sí tienen la formulación, en otros simplemente tiene el dato que se necesitaba, ¿listo? Bien, ya lo creo que lo pueden ver ahí en sus documentos, entonces pues es una de las formas de visualizarlo, ¿listo? Bien. Para el 4, diseño mecánico, en este apartado pues tendrán presentes las principales características mecánicas de los conductores, las curvas catenarias de los vanos, las flechas estimadas de acuerdo con el diseño de la línea, entre otros, ¿sí? Entonces esa es una de las cosas que también vamos a calcular mediante la curva catenaria. Para cualquier condición, independientemente de la seleccionada, la tensión máxima de los conductores y los cables de guarda no deben exceder el 50% de su correspondiente tensión de rotura. Recordemos que hay unas características técnicas de los conductores, en este caso mecánicas, donde hay una tensión de rotura, por lo que tenemos un 50% como máximo de criterio para pues colocar un conductor determinado, ¿sí? Si nosotros sabemos después de calcular las ecuaciones de la catenaria, ¿sí? Y en este caso sabemos que está superando el 50%, pues no debemos seleccionar ese conductor, seguramente vamos a tener que seleccionar un conductor diferente, ¿sí? O utilizar torres. Eso ahí viene el juego de cómo es que ustedes tienen que hacer, así que eso ya sería como decisión de ustedes cómo lo hacen. Este diseño pues debe tener como mínimo determinación de las características de los conductores seleccionados, condiciones ambientales y vanos de acuerdo con un bosquejo, ¿no? Entonces en prediseño de la red y donde muestran sus condiciones iniciales de diseño. Determinación matemática de la curva catenaria a utilizar, definición de las hipótesis de tendido del conductor y validación del cumplimiento de los esfuerzos permisibles, ¿sí? Curvas de tendido considerando al menos tres condiciones de vanos y flechas distintas y temperaturas con base en la ecuación de cambio de condiciones. Vamos a ver una ecuación de cambio de condiciones en la cual pues se miran en función de la temperatura de las vanos y las flechas las curvas de tendido, es decir, cómo nos quedan las catenarias. Bien, entonces esto en cuanto al diseño mecánico. Son cálculos que se hacen dependiendo de cómo ustedes determinan sus vanos y sus flechas y el conductor seleccionado, bueno, y otras condiciones, ¿sí? Aquí también hay que mirar el tema de la temperatura. No creo que alcancemos a ver lo de las condiciones ya como tipo viento.
más que todo la de temperatura, que es una de las más importantes, ¿no? Por último, diseño en Imedexa. Es un software que vamos a utilizar y que vamos de alguna forma a probar por primera vez. Realmente pues esta es la primera vez que vamos a probar este software. Eh, Me faltó de pronto aquí mostrar en diseño mecánico qué es lo que uno esperaría de este diseño mecánico como tal. Entonces el diseño mecánico, bueno, este por lo menos es un diagrama. Voy a hacerle la rotación acá para que lo puedan observar con más detalle. Listo. Entonces aquí, primero lo que vemos en la parte cafecita de abajo es lo que se llama el diagrama de perfil. Esto es lo que se llama la famosa cota, ¿sí? La cota respecto a un cero, ¿sí? Usualmente pues el cero se toma como el nivel del mar, ¿sí? Y aquí a partir de esto pues es el diagrama de perfil, es decir, el diagrama de terreno, ¿no? Y en cada punto, ¿sí? Hay una distancia de un vano, ¿sí? Fíjese que los vanos no necesariamente tienen que ser todos iguales, porque todo va en función de qué, todo va en función de el terreno como tal. No es lo mismo colocar una torre de transmisión, ¿sí? Eh, en una subida que en una bajada. Y recordemos también que hay espacios en donde pues no se van a colocar porque de pronto aquí hay un río, aquí puede que esta zona baja sea una depresión, como por ejemplo un río, o como por ejemplo una zona de depresión que pues simplemente hay un cultivo ahí, bueno, etcétera. Eso depende de la condición. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí para algunos casos va a ser más corto los vanos que en otros. ¿Listo? Esto es lo que se llama un diagrama de perfil, y este es el famoso plantillado, ¿sí? O el replanteo también le llaman esto, que en el software vamos a verlo como replanteo. Bien, así más o menos es lo que uno esperaría tener como tendido en este software, perdón, en este modelo, ¿no? Este modelo de perfil y demás. Bien. Eh, bueno, entonces esto es más o menos lo que uno esperaría tener ¿qué? En su diagrama de AutoCAD clásico, ¿no? Fíjense que tenemos las cotas y tenemos cada uno de las torres de transmisión que se van a colocar de cada uno de la ruta, ¿no? De la ruta que se va a diseñar. ¿Listo? Bien, esto es inicial, no es imperativo que lo hagan de esta forma, ¿sí? Es posible que en este caso no vayamos a manejar tanto los planos de AutoCAD, sino que vayamos a utilizar más los planos del software. Pero sí es necesario hacer unas estimaciones, al menos como boceto. Ustedes necesitan hacer unas estimaciones como boceto para tener más o menos un cálculo de distancias de torres, para que más o menos el software les pueda, digamos, arrojar un valor estimado, aunque pues en algunos casos lo hacen de forma automática, ¿sí? Bien. Y lo del software que les mencionaba, pues van a diseñar una línea de transmisión o un modelo de línea de transmisión basado pues en sus perfiles, ¿sí? Porque todos los perfiles son totalmente distintos. Cuando estamos hablando de perfiles, aquí yo tengo Google Earth abierto, ¿sí? Hice una pequeña ruta, ¿sí? Esta pequeña ruta pues me la inventé, realmente no, y simplemente coloqué ahí una polilínea y pare de contar. Pero recuerden que Google Earth tiene la posibilidad de mostrar lo que se llama el perfil de elevación. Con ese perfil de elevación que tenemos acá, es básicamente sobre este perfil en el que uno comienza a diseñar la línea de transmisión. ¿Listo? Partiendo de esto es que hacemos nuestro diseño. Bien. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer básicamente acá? Aquí tenemos que hacer varias cositas para poder trabajar con el software de ImesDexa, ¿sí? Voy a mostrar como a grandes rasgos cómo sería lo del manejo del software, no tan preciso. Pues digamos que ya a medida que vayan avanzando en el proyecto podemos ir trabajando de forma
mancomunada cada uno de los aspectos del proyecto, ¿no? Es un software muy intuitivo a mi modo de ver, ¿no? En el cual ustedes pueden hacer su diseño de línea de transmisión, es gratuito. Lo único que les pide es un registro, por lo que alguien va a tener que descargarlo, registrarse y les envían un código de autorización, ¿listo? Pero es totalmente gratuito. Bien, entonces tenemos acá nuestra ruta y esta ruta, si ustedes se dan cuenta, tiene algo que se llama unas coordenadas, ¿sí? Y esas coordenadas respecto a la cota, porque la cota aquí que tenemos nosotros en Colombia es el cero, el nivel del mar, ¿sí? Pues va a tener como un plano cartesiano. Por ejemplo, si yo me paro acá, en este punto, en el que estoy colocando 535 metros, pues el punto va a ser 535 y aquí más o menos va a ser ¿cuánto? A 13 kilómetros de la cota de origen, ¿no? Esta es la cota de origen. Aquí va a tener otra que es 13.8 kilómetros, 652 metros y ustedes van a tener que armar algo que se llama pues como una especie de mapa de coordenadas que el software pues va a requerir para trazar la ruta, ¿no? Permítanme, aquí les muestro en parte el software. Hacemos aquí uno nuevo. Ya, perdón, acá que es que bueno, entonces cuando abren el software van a tener dos posibilidades, es lo que se llama el cálculo de la línea con replanteo, cálculo de la línea sin replanteo, cualquiera de las dos opciones les puede servir. La diferencia entre una y otra es que, bueno, lo que he encontrado de diferencia, porque todavía estoy explorando este software, pues me pareció pues interesante. No hay un software, digamos hay varios software para el tema de lo que es el diseño de líneas de transmisión y pues puesta en marcha de todo lo que son los algoritmos necesarios para eso. Sin embargo, pues no son gratuitos. Intenté probar varios y de esos varios solamente este que es español, ¿sí? Sirve como para hacer algo aproximado a lo que es un diseño en la vida real, ¿no? De hecho, pues esto es un modelo realmente muy completo, tiene incluso muchas cosas que nunca había considerado yo en un diseño de línea de transmisión, entonces pues puede ser muy útil para lo que es nuestra materia, ¿sí? Entonces seguramente si usted me pregunta de algunas cosas de este software, pues vamos a tener que trabajar en conjunto para entenderla, ¿no? ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de replanteo y sin replanteo, una es que va a necesitar las coordenadas y otra no va a necesitar las coordenadas. ¿Listo? Simplemente va a ser un diseño llano y sin coordenadas. Aquí uno usualmente las calcula con replanteo, ¿no? Entonces, cuando entramos acá al software, vamos a tener aquí el paso a paso, ¿sí? Fíjense que tenemos acá lo que son las fases del cálculo de la línea con replanteo, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos cada uno de los pasos que necesitamos lograr para, digamos, tener nuestra línea de transmisión completa, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, de datos del proyecto. Si ustedes lo quisieran diligenciar, pues simplemente lo colocan y pues esto sería como una especie de encabezado que le daría ya a su informe final. ¿Listo? Luego iniciamos con los datos de partida. Bueno, voy a hacer un break porque me está preguntando Rafael que el parcial para cuándo queda en promedio. El parcial. Em, yo creo que por cuestiones de tiempo, ¿qué opinan ustedes? ¿Nos concentramos más en el proyecto final o en el parcial? Profe, yo creo que en el profe, pues, yo diría que como el proyecto final es
cositas que pues Ah, entonces el examen y la nota pues se ajá. suma del proyecto, profe. Estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, olvídese en el examen parcial y concéntrese más en el, bueno, concentrémonos en el proyecto porque pues seguramente vamos a estar todos trabajando en conjunto para que podamos tener un buen resultado, ¿sí? Hay muchas cositas que estoy experimentando en parte con ustedes. Una de estas es este software que les estoy mostrando. Así que pues entre todos yo creo que podemos sacar un buen proyecto para que se lleven al menos esto a sus experiencias laborales si llega a haber alguien que se decante por el tema de líneas de transmisión, ¿no? Porque pues esto es uno de los tantos aspectos que se encuentran en ingeniería, ¿listo? Entonces pues por el momento pues ya queda definido, bueno, no por el momento, ya queda definido que pues no vamos a tener parcial, así que inviértanle toda su energía a este proyecto final, ¿listo? Y con eso pues entonces la nota del proyecto pues va a ser la nota del parcial. ¿Listo? ¿Les parece bien? Sí, claro. Sí, listo, perfecto. Sí, profe. Bien, muy bien. Listo, Profe, excelente. es que no se lo escucho. Qué pena. Dime, dime. No, no te entendí, que no se me escucha. Sí, señor, no se le entendió muy bien. Bueno, pues a ver, entonces repitiendo, lo que les menciono ahora es que vamos a concentrarnos en la, en el proyecto que estoy presentando. O sea, sus equipos de trabajo van a concentrarse en el proyecto que estoy presentando y pues nos vamos a olvidar del examen parcial porque la nota del examen parcial va a ser la nota del proyecto. ¿Listo? Entonces para que le trabajen juiciosos y bueno, les digo, trabajemos juiciosos para que todos podamos sacar un buen proyecto final y pues con eso entonces daríamos por concluida la asignatura, ¿no? Bien. Listo, perfecto. Entonces con eso ya tendríamos solucionado lo del examen parcial y ahí respondería lo que me estaba preguntando Rafael. ¿Listo? ¿Me comenta Rafael si ya se entendió o te lo repito? No, profe, entendido. Perfecto, listo. Muy bien, Rafael. Bien, entonces, bueno, entonces ya concentrándonos ahora sí en el software. Este software pues es interesante porque casi que es el paso a paso de lo que uno en un proyecto de línea de transmisión realiza, ¿no? Tenemos el dato del proyecto, tenemos los datos de partida. Usualmente los datos de partida tienden a ser las definiciones que hemos medianamente visto hasta el momento. Una de esas pues son los niveles de tensión, ¿sí? Una de esas es el número de fases, ¿sí? Usualmente pues los circuitos tienden a ser trifásicos, ¿sí? El número de conductores por fase, lo que llaman los conductores por as, ¿no? Aquí tenemos las configuraciones básicas, las distancias, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Ahí son de las formas que usualmente uno va a tener, distancias que también se pueden ajustar. También hay que tener otras cositas en cuenta y es que no vamos a poder ajustar muchas de las cosas. Hay unas cosas que sí, hay unas cosas que no, porque hay unos valores que dependen más de la norma española que de la norma colombiana, ¿no? Pues porque este software es español, ¿no? Primero que todo, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí muy presente, ¿no? Sin embargo, sí permite tener presente cada uno de los elementos importantes en un diseño de línea de transmisión, ¿no? Dentro de lo básico que son las características generales del circuito, las características del conductor. Aquí ya hablamos de el tipo de conductor. Fíjense que aquí tenemos el ACC, tenemos el AAAC, tenemos el ACAR, ¿sí? Y aquí tenemos algunos de los posibles modelitos que pueden ser útiles acá, ¿sí? Tengo entendido, hasta lo que he medio revisado, que yo puedo hacer aquí un cambio de los conductores, ¿sí? ¿Mm? Lo que no he sabido es si de pronto acá podemos, cambiarlo, sí, pero si esto forma parte del cálculo que viene adelante, ¿no? O sea, yo diría que sí, así que no debe haber ningún inconveniente ahí.
Ahí ustedes agregan, por así decirlo, las características eléctricas y mecánicas del conductor. Aquí agregamos el conductor de protección, lo que se llama el dichoso cable de guarda, que en muchas ocasiones pues lo vemos en la parte de arriba, ¿no? O si es 2 o 1, recordemos que pueden haber 2 o 1, ¿sí? Eso dependerá también de nuestro diseño. Y pues también aquí tenemos unos niveles de tensión y mecánica y que pueden también modificar, ¿sí? De acuerdo pues a lo que ustedes requieran o necesiten, ¿no? Pues para eso se supone que están la base de datos de los fabricantes, ¿no? Las condiciones del tendido, ¿sí? Si hay de pronto algunas condiciones especiales, mmm, entre otras, ¿no? Aislamiento y longitud de las cadenas, ¿sí? Las distancias mínimas de elemento eléctrico, pues estas distancias ahí se pueden cambiar. Eso depende de nuestras normatividades y algunas otras consideraciones. ¿Listo? Bien. Listo. Entonces hay que hacer una revisión un poco más profunda, vuelvo e insisto, de lo que son los datos de partida para que tenga, digamos, sentido, ¿no? Ahí me inventé cualquier tipo de cosa, pero el software parece que está diciendo que hay algo que no está correctamente ajustado, ¿no? Después de que yo coloque, después de que yo coloque lo que es los datos de partida, es configuración de la línea, lo que es los diferentes niveles de aislamiento, los apoyos, etcétera, viene lo que se llama el famoso perfil de terreno, ¿no? El perfil de terreno ya les había mencionado que es básicamente esa serie de coordenadas que ustedes van a tener, ¿sí? Aquí, desde mi punto de vista, yo lo hice manual, ¿sí? Tengo entendido que aquí el software es capaz de importarlo desde AutoCAD y desde un perfil de coordenadas que se llama INSICA. No lo hice de esta forma, así que pues aquí cabría revisar si alguien de pronto ya tiene el perfilado en AutoCAD, pues cómo se puede exportar, ¿no? Lo que sí estuve mirando y que más o menos funcionó es lo que se llama la conversión de los datos que tenemos acá de coordenadas, porque pues estas coordenadas la idea es que las transportemos a este software y pues tengamos acá nuestro perfil. O sea, aquí va apareciendo el perfil como si fuera el, el que el mismo Google Earth que tenemos acá, ¿no? Por así decirlo, si nosotros aquí transportamos el punto, no alcanzo a ver aquí por lo que aparece ahí la... Bueno, imaginémonos que el inicio es, por ejemplo, este de acá. ¿Listo? Fíjense que vamos a tener a 10.3 kilómetros 387 metros, ¿sí? Que eso es lo que yo voy a agregar acá en mi software, ¿no? ¿Sí? Eh, Aquí siempre iniciamos con 0. Vamos a iniciar acá a 400 metros, que es lo que más o menos me indica el software. Esto lo hice, como les digo, manual, ¿no? ¿Sí? Dice manual. Aquí le colocamos distancias parciales para ir mirando cómo va subiendo cada una, ¿listo? Ahí se va, y ahí se va trazando lo que se llama pues la, el perfil, ¿no? Si trazamos otro perfil acá, ahí estoy, digamos, siendo un poco eh, ordinario porque los puntos son más precisos, ¿no? Entonces aquí, es que no alcanzo a ver ahí por el... Profe, una pregunta. Dime, dime, Más o Brian. menos cada cuánto se podría hacer cada cota. El nivel de detalle lo define el nivel de detalle de los puntos que ustedes trazaron en esta ruta, ¿no? Si mal no estoy, creo que Google Earth puede aquí uno mirar la, la cantidad de puntos que se pueden extraer. No recuerdo si se puede hacer aquí la cantidad de puntos, pero si tú me preguntas, o sea, eso en cuanto a la cantidad de puntos, pero si tú me preguntas que usualmente cómo yo debería colocar la cantidad de puntos en
un proyecto como estos, usualmente es cada medio kilómetro, ¿listo? Es decir, con que ustedes tengan cada medio kilómetro, ya más o menos se dan una perspectiva del terreno, ¿no? ¿Sí? Medio kilómetro, incluso hasta un kilómetro. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Resulta que las distancias de los vanos, ¿sí? Pues las distancias de los vanos no son de un kilómetro, ¿no? Las distancias de los vanos suelen ser del orden de al menos 20, 30 hasta 40 kilómetros, ¿listo? De tendido, de línea, ¿no? Entonces la comparación de 1 kilómetro con la distancia de los vanos, pues no va a ser tan notable, ¿no? Ustedes también pues tendrán que ajustarlo en función de los vanos, ¿no? Porque pues, bueno, es cierto que los tendidos suelen ser de ese orden de magnitud, pero puede que en algunos casos los tendidos sean un poco más cortos, ¿no? Entonces, dependiendo de la distancia del vano, pues una recomendación es al menos dejar un porcentaje, diría yo que respecto del vano, de al menos un 1% o 5%, ¿no? Para poder, digamos, visualizar acá como de forma apropiada, por así decirlo, los puntos. Lo importante aquí también es en dónde se van a colocar los diferentes torres, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo una precisión de terreno, ¿sí? Si yo tengo una precisión de terreno, esa precisión de terreno va a permitir que este software haga mejores cálculos. Eso también hay que tenerlo presente. Por eso aquí sería importante que ustedes confirmaran si yo puedo importar este perfil desde AutoCAD para que aquí me lo trace automáticamente. Yo no lo he hecho, realmente no lo he hecho, pero sé que sí se puede hacer, ¿sí? Porque aquí da la opción. Este perfil de Insica lo estuve buscando, realmente no supe cómo convertir a estas coordenadas, eso es un tipo de coordenadas en el cual pues aquí ya después de que se carga se muestra simplemente el perfil, ¿no? Y con eso pues ahí ya tendría, ¿no? Esa es una de las opciones, ¿listo? Para que lo tengan ahí presentes. Permítame un segundo. Ya. ¿Listo? Bien. No sé si con eso respondo tu pregunta, Brian. Sí, señor, sí, señor, Sí, muchas gracias. entonces del orden de un kilómetro sería como lo prudente, ¿no? Pero entre más preciso mejor. Me imagino que lo que estarás pensando es, uy, si yo tengo que digitar 78 kilómetros, ¿sí? De puntos, pues va a ser un poco dispendioso. Sí, en efecto, manual es dispendioso. La tarea de pronto en parte es que ustedes averigüen cómo se podría importar desde AutoCAD eh, este, este, este diagrama de puntos, este perfil, ¿no? Estuve también mirando, ahí les dejé en el archivo un documentico que les puede permitir a ustedes transportar este KMZ que ustedes guardan, ¿sí? Aquí recuerden que ustedes pueden guardar como, guardan ese KMZ o ese KML, cualquiera de los dos, lo pasan a, por ejemplo, a CSV, que es el diagrama de coma separado por puntos en Excel, y luego de Excel lo pueden pasar a AutoCAD. Hay una forma de revisarlo, ¿sí? Y con eso ya tienen AutoCAD y seguramente pues de AutoCAD ya lo pueden cargar, ¿sí? Es una de las formas que creo que puede ser. Ahora, si después de hacer la evaluación de eso definitivamente no se pudo importar el perfil, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dejar una distancia corta, es decir, vamos a hacer un diseño corto. Puede ser de los primeros, qué sé yo, 20 kilómetros, 40 kilómetros. Si por ejemplo sus distancias de torres llegan a ser, perdón, si sus distancias sí, entre subestaciones llegan a ser del orden de 200 kilómetros, pues hacemos al menos un 20% de esa línea de transmisión. Porque pues realmente si ustedes hacen en un pequeño perfil, el resto del otro perfil va a ser muy similar, ¿no? O sea, va a ser muy similar. Bien, aquí a modo de ejemplo, como les estoy diciendo, lo voy a hacer así de forma manual, ¿sí? Y aquí voy a seguir agregando mi perfil de elevación con algunos de los datos que tenemos acá, ¿sí? Eh, Aquí voy a tratar de colocar uno, es que no alcanzo a ver ahí. Me toca aquí colocar uno. A 8.36 está 375 metros. Entonces me voy aquí al software y la distancia es
8.36, esto está en metros, entonces 8.300 metros, y la cota está a 385, ¿sí? Le coloco aquí nuevo y ya va apareciendo el plano, ¿sí? Lo interesante de este software, aunque no lo revisé muy bien, es que tiene la posibilidad de evaluar lo que se llaman los famosos cruzamientos, ¿no? Recordemos que los cruzamientos o los cruces, ellos le llaman cruzamiento, nosotros le llamamos cruces, ¿sí? Eh, pueden ser debido a varias cosas, ¿no? Una es que yo puedo pasar por una línea de mayor tensión, otra es que mi línea de transmisión va por debajo, ¿sí? La otra es que tengo algún otro tipo por ejemplo, de ferrocarriles, tranvías, etcétera, ¿sí? Aquí también tengo lo que son, por ejemplo, carreteras, lo que son telesféricos, aquí están lo que son ríos, lo que son árboles, lo que son casas, ¿sí? Edificios, construcciones, ¿sí? Etcétera, ¿listo? Para que lo tengan ahí presente. Muy bien. Luego tomamos aquí otro puntico. Vamos a tomar, por ejemplo, ya lo tomé a 10. Entonces 10 kilómetros 377. Entonces aquí sería 10.377. Digo aquí nuevo. Sigo acá con la otra, por ejemplo aquí 13.500, 667. Bueno, y aquí pues simplemente le doy terminar perfil. Hay algo que estoy haciendo mal acá porque no se me está viendo como lo planteado. O que está muy alto. Si esto es para el zoom. Bueno. Modificar distancias parciales. Distancias parciales, distancias parciales. Listo. Entonces terminamos el perfil ahí y vamos a ir al trazado de la línea, ¿sí? El trazado de la línea pueden hacerlo ustedes de forma manual, ¿sí? Pueden hacerlo ustedes de forma manual. Fíjense que aquí yo puedo iniciar de acuerdo a lo que defino, o puedo hacerlo mediante el famoso replanteo, ¿sí? El replanteo voy a hacerlo aquí desde un punto de vista de replanteo automático, ¿sí? Y aquí hay uno semiautomático, entonces con el replanteo automático voy a hacer ahí permítame un segundo, listo, replanteo automático, vano de referencia, permítame un segundo. Listo. Entonces tratando simplemente de mostrar más o menos cómo es el proceso que realiza este software para lo que es creo que lo dejé muy largo. Digamos, lo dejé muy largo, o sea, aquí el software seguramente lo está considerando. Fíjense que aquí en nuestra ruta inicial, aquí yo he colocado un apoyo, una torre de transmisión, ¿sí? A esta distancia, y el partido de esta también. Entonces yo puedo colocar torres de transmisión para tratar de colocar lo que son los diferentes elementos, y con eso ustedes ahí tendrían en su tendido, en lo que es su recorrido, más o menos las distancias automáticas que colocaría el software para las torres de transmisión, ¿no? Y que se cumplan, que se supone, con el conductor que ustedes tienen y con las torres de transmisión que ustedes hayan seleccionado, ¿no? Eso es una de las cositas que me pareció interesante de este software. ¿Listo? Entonces, aquí viene un ajuste en el que ustedes pueden hacerlo
semiautomático o automático. El automático no sé por qué no me funcionó. Bueno, de pronto faltaría ahí el valor inicial. Y con esto pues miren que ustedes ya tienen más o menos un tendidito muy parecido a lo que uno esperaría, ¿no? Entonces fíjense que aquí los vanos más o menos están desde esta distancia, ¿sí? En el que se calcula más o menos que vamos a tener en este recorrido, pues 1, 2, 3, 4, 5, al menos unas 6 torres de transmisión, ¿no? En 10.000 kilómetros, porque tenemos más o menos 10.000 kilómetros, hay más o menos unas 6, 7 torres de transmisión. Entonces hacemos la división, 10.000 dividido 7, más o menos tenemos de 1.000 kilómetros, es lo que está diciendo, 350, no, estos son 350, ¿sí? 350 metros. Bueno, habría que revisar cómo hizo el cálculo este software, pero pues básicamente lo que les quería mostrar, esto es lo que viene acá, ¿listo? Entonces después de que hacemos el trazado, viene lo que se llama el cálculo de la línea, ¿no? Con el cálculo de la línea, ¿sí? Lo que hacemos es ya, por así decirlo, dar el definitivo del cálculo, ¿no? Aquí todo lo voy a hacer automático. Es posible que ustedes puedan hacer algo de forma, digamos, manual para, digamos, ajustar algunas cosas de acuerdo a sus gustos, ¿no? Porque pues no todo tiene que ser automático. Pero a modo de ejemplo lo estoy mostrando de forma automática. ¿Listo? Esperamos ahí que realicen el proceso de simulación. Este hace cálculo de todo, ¿no? Es decir, hace cálculo eléctrico y cálculo mecánico, que fue una de las cosas que me gustó. Y pues para ser gratuito, realmente presenta unos resultados muy interesantes. Lo único malo, aunque no creo que sea tan malo porque algunos de los datos que vimos ahí nos permite utilizar, nos permite cambiar, ¿no? Cambiar. Entonces con esos cambios que yo veo aquí del software, yo puedo ajustarlo pues a mi realidad, es decir, dícese a Colombia, ¿no? ¿Mm? Bueno, incluso pues aquí parece ser, esta me parece interesante que ha mostrado también una, como por así decirlo, unas incidencias o unos eh, casitos que hay que revisar en donde con esto pues ya ustedes pueden revisar nuevamente lo que pasa en las torres, ¿no? Pues fíjense que aquí tenemos que todas estas torres tienen algún problema, ¿no? Aquí vemos que hay que comprobar algo. ¿Qué es lo que hay que comprobar? Pues eso es una de las cosas que hay que revisar cuando ustedes hagan su proceso, ¿listo? Finalmente, pues aquí lo que vamos a tener son todos los datos importantes de las líneas, de los esfuerzos, las tensiones, bueno, etcétera, que ustedes pues van a revisar y la idea es que aquí todo quede pues bien, ¿no? Pues eso es como la idea de que uno tendría cuando hace un diseño, ¿no? Bien, aquí pues simplemente le dan salir y ya cuando hagan el cálculo de la línea van a ver lo que llama el perfil definitivo. ¿Mm? Con el perfil definitivo esto es lo que uno realmente tendría ya en AutoCAD, ¿no? Y lo que uno presenta al operador de red o al operador en este caso de transmisión, ¿no? Tendremos entonces lo que son los diferentes apoyos, las distancias, los tipos de torre, ¿sí? Los esfuerzos mecánicos de cada una de las de los cables de protección, de algunos de los conductores, ¿sí? Etcétera. Y fíjense que aquí lo puedo exportar a AutoCAD. Son una de las cosas interesantes que me pareció al menos de este software, ¿sí? Y pues la invitación en este proyecto es hacer la revisión de este software que puede ser muy útil para para todos nuestros intereses en líneas de transmisión. ¿Listo? Bueno, no sé si quede más fácil que yo les pase el software porque la clave, pues esa sí fue, digamos, yo la escribí
a la página y en la página me la enviaron, ¿sí? No se demoró pues nada enviando la clave. Entonces pues algunas de las dos opciones pueden ser. Si llegan a tener problemas con la descarga del software, pues me avisan, pero por lo menos a mí no me presentó ningún problema. Me enviaron la clave, es un software gratuito, ¿sí? Entonces ustedes pueden descargarlo sin problema, pueden usarlo completo, no tienen que craquearlo ni piratearlo. Aquí hay un documento en este archivo de YouTube que tiene más o menos una explicación del software un poco más detallada. Hicieron un ejemplo en el cual pues en parte también me basé para medio explicarles lo que estoy mencionándoles hoy. Utilizar las hipótesis de diseño eléctrico y diseño mecánico que ustedes ya han considerado previamente para utilizar este software y mostrar los resultados que arroja el programa AutoCAD, perdón, que arroja en AutoCAD el documento de perfil de Google Earth, puede ser en KMZ o en KML, y las memorias e informes que arroja el prólogo descriptivo y la tabla de tendido en PDF. Este es capaz de mostrar aquí, mire, exportar en AutoCAD, exportar en Google Earth y las memorias e informes. Las memorias e informes acá, yo puedo seleccionar lo que me interesa de lo que quiero presentar, ¿no? ¿Sí? Entonces con base a eso, pues, ¿dónde están las memorias e informes? Prólogo, descriptiva, cálculo y tabla de tendido. ¿Listo? Bueno, ahí falta indicar ahí datos del proyecto para que se vea un poco mejor el software. ¿Listo? Bien, ok. Bien. Entonces ese es el software que vamos a utilizar para el diseño de nuestra línea de transmisión. Es un diseño pues rudimentario, es posible que tengamos muchas de las cosas que nos falten, pero al menos que sepamos cómo es el recorrido de un software que se usa en la vida real. Esta es una empresa, perdón, de diseño mecánico de torres de transmisión. Incluso pueden revisarlo pues en la página de internet por si les interesa, y que ha suministrado este software gratuito para el diseño de líneas de transmisión de alta tensión. Perdón. Bien, por último, pues la elaboración del informe sigue en el formato del capítulo 8 de la norma de ESA, la ortografía de redacción, coherencia y orden, y pues ojalá con buena definición de fotos, ¿no? También les dejé ahí un proyecto de ejemplo de compañeros del semestre pasado, donde pues más o menos está especificado lo que les presento pues el día de hoy. Digamos, este manejo del, del documento pues no considera el software, ¿no? Porque lo del software lo estoy implementando este semestre. ¿Listo? Bueno. ¿Puedo una pregunta? Dime, Nicolás. ¿Esta clase está grabada? Sí, claro, sí, yo siempre grabo las clases. Ya he actualizado todas las clases. Hasta el momento pues he estado ya, pues no tan juicioso, pero sí he actualizado con las clases que hemos tenido. ¿Listo? Si falta alguna me avisan, pero pues yo ya las subí todas la semana pasada, creo que las subí o el sábado, no recuerdo cuándo fue Listo, profe. exactamente. Muchas gracias, entonces. Listo, con todo gusto. Los criterios de evaluación de la entrega final van a ser muy parecidos a lo que hicimos el primer avance. El documento grupal va a valer un 40%, la defensa oral, que es la presentación, un 30%, la simulación de interventoría, que va a ser un 10%, la evaluación docente va a ser un 10% y la autoevaluación va a ser un 10%. ¿Listo? Bien, el documento grupal, pues es el documento que ustedes me van a presentar en Word o en PDF, si de pronto les parece mejor en PDF, y pues va a ser el 40% de los parámetros expuestos en el informe que les presenté en los puntos que estaban presentados anteriormente, en los 7 puntos expuestos anteriormente, ¿no? Este documento será enviado un día antes de la presentación y pues seguirá una evaluación de la rúbrica para informe partiendo de la rúbrica ABET, que también está ahí en la carpeta, ¿no? Bien. La defensa, en este caso la defensa, ya no va a ser solamente por el relacionista público, sino va a ser los integrantes del equipo. En efecto, la idea es que
cada uno de los integrantes del equipo se concentre en lo que es el tópico que les correspondió, ¿no? Y pues seguramente las preguntas van a estar enfocadas eh, a pues, el trabajo que expuso cada uno. Perdón, el trabajo que expuso cada uno, ¿listo? Entonces, si el trabajo, por ejemplo, tienen, si digamos la exposición oral, total de cada equipo de trabajo va a ser de 20 minutos, ¿sí? Si el equipo llega a tener 4 integrantes, pues cada persona va a tener un promedio de 5 minutos por presentación. Pero si llegan a tener 3 integrantes, pues cada integrante va a tener más o menos como unos 7 minutos por presentación, ¿sí? La metodología de la presentación va a ser muy similar, 15, perdón, 15 diapositivas por cada 15 segundos. No vamos a dejarlo a 5 segundos cerrado, a 5 minutos cerrado, perdón, porque pues pueden haber equipos donde tienen 4 y 3 integrantes, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo lo dejo a 5 minutos para un equipo de 3 integrantes, pues seguramente va a haber desventaja, ¿no? Porque pues cada integrante va a tener un poquito más de tiempo para presentar el tópico que necesita y cada equipo va a tener 20 minutos, ¿no? Entonces, la idea es que tengan 20 minutos cada equipo. La nota obtenida por cada estudiante es la nota obtenida de su exposición individual, ¿sí? Anteriormente la defensa era que el relacionista público era quien definía la nota de todo el equipo. Aquí no, aquí la nota va a ser cada uno va a tener su propia nota, ¿listo? Bien, pero esto sí va a generar ya una evaluación en el final del proyecto, ¿no? Muy bien. La simulación de invertoría es un proceso de comisionamiento o verificación técnica de las condiciones del proyecto por parte de sus compañeros. Los grupos restantes realizarán el comisionamiento en dos partes, es decir, vamos a hacer como una simulación de revisión en donde pues van a comisionar ustedes el proyecto final, es decir, algunos parámetros que yo les voy a facilitar y el comisionamiento de la presentación oral. ¿Cómo les pareció la presentación oral? ¿Sí? El formato de evaluación de comisionamiento será entregado en la presentación de cada grupo cuando se inicien las presentaciones. Esto tiene un valor del 10%. La evaluación docente es la calificación del desempeño del grupo, pues todo lo relacionado con el equipo de trabajo, cómo fue en general la exposición, la capacidad de solucionar problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Hay que tener presente que para esta presentación, como todos van a realizar la presentación, es casi que imperativo que se disponga de una cámara para visualizar, ¿no? Entonces vayan pensando cómo se hace ese proceso de conseguir la cámara para que pueda yo verlos y darles la calificación de su presentación, ¿no? Que necesito pues visualizar cómo lo realizan ustedes, ¿listo? Bueno. Y por último, la autoevaluación, pues será la nota individual pues de acuerdo a su desempeño, ¿no? Pues es una nota que me suministrarán ustedes de acuerdo pues a la rúbrica de evaluación. No sé si hasta aquí haya alguna otra pregunta eh, para el proyecto. Hayan preguntas relacionadas con el proyecto. Pues, profe, por ahora no. Yo creo Listo, que las dudas van saliendo día a perfecto. día. Yo sí Listo. tengo una duda. Dime, Karen. El perfil que usted nos mostró primero en AutoCAD, ese perfil ya es el que exporta del software nuevo que nos mostró. No, no, ese es un ejemplo que yo tenía de... esto es un ejemplo diferente a lo que exporta el software, ¿sí? Lo que exporta el software es algo parecido. ¿Dónde está aquí? O sea, no hay que hacer algo en AutoCAD primero y luego en el software. Em, pues a ver, lo que te diga hasta aquí, hasta el momento, con lo que he analizado con el software, estaría... Espera, déjame ver. Estoy haciendo aquí la exportación. Bueno,
que revisar a ver si qué es lo que pasa acá. Bueno, hasta lo que tengo aquí entendido de este software, Karen, porque como te digo, vamos a implementar esto también a modo de investigación, por eso coloqué ahí investigación, ¿sí? Y es lo siguiente, vamos a primero pues revisar lo que son el perfil de terreno. Fíjate que aquí en el perfil de terreno hay una parte que dice importar perfil, como les mostraba, ¿no? En esa importación del perfil es posible que necesitemos pasar al menos el perfil de terreno a AutoCAD. Es lo que no sería es lo que no sería como por así decirlo, lo adecuado, ¿no? Porque usualmente en este caso ustedes tendrían que diseñar el perfil en AutoCAD y luego pasarlo al programa y luego después ahí sí tener el total, pues sería como un doble trabajo, ¿no? Aunque pues obviamente aquí el AutoCAD, en el AutoCAD me va a hacer todo el tendido, o sea, ya cuando me va a mostrar el tendido me lo muestra completo, ¿listo? Entonces cuando digo que, para responder ya tu pregunta específica, si ustedes logran evitar pasar el perfil de terreno sin necesidad de pasar por AutoCAD, entonces no será necesario utilizar AutoCAD para el tema del terreno, ¿listo? Pero si no logran hacerlo y necesitan de AutoCAD, entonces sí van a necesitar el AutoCAD, ¿no? Particularmente yo esperaría que alguien de pronto se decante por lo siguiente. Permítame un segundo, hago aquí un nuevo archivo. Entonces aquí en el perfil del terreno, hago aquí, hago un OK acá, aceptar, digo yes, aquí el perfil de terreno, ¿no? Entonces con el perfil de terreno, fíjate Karen que hay otra cosa que se llama el perfil INSICA. El perfil INSICA sí pide un documentico, pide un documento que ustedes pueden manejar como un documento de coordenada de puntos, ¿sí? Entonces, al tener ese documento como coordenada de puntos, es posible que de aquí no tengamos que pasar por AutoCAD, pero estaríamos en revisión, ¿no? Esto también lo estoy revisando yo, a ver cómo podemos hacer el proceso de importación desde AutoCAD y desde INSICA. Yo lo hice de forma manual acá, ¿sí? Lo que podemos revisar es que si no podemos hacer la importación del perfil, pues entonces al menos hagamos unas coordenadas importantes de nuestra línea de ruta, nuestra ruta de la línea de transmisión, y con eso hagamos el diseño sobre esa ruta, ¿sí? Entonces habría que revisar esa partecita. Yo voy a estar revisando cómo podemos hacer este proceso. A mí me interesa más es que pudieran importarlo ya como un perfil completo, es decir que voy a estar concentrándome en este de INSICA para cómo generar desde el Google Earth las coordenadas y pasarlas a este perfil. ¿Listo? No sé si con eso respondo tu pregunta. O sea, sí, sí, pero no. Es como la respuesta para Karen, ¿no? Sí, profe, siempre que he hablado es que yo pensaba que había que presentar algo primero en AutoCAD, o sea, como por obligación el perfil, No, o luego sí, no es obligatorio, Karen. En este caso, sí, eh, profe. sí, vamos a tratar de utilizar todo lo que es para el perfil y el plantillado del software, ¿listo? Para no tener que hacerlo en AutoCAD, ¿listo? Porque pues seguramente habrán muchos que no saben manejar AutoCAD. AutoCAD es un poquito más pesado no todos tienen la posibilidad de instalar un software como AutoCAD en sus computadores, ¿listo? Eso lo tengo muy claro. En cambio, este software es un poquito más liviano, es más sencillo y aparte de eso, pues ya nos genera todo lo que necesitamos generar, ¿listo? Pero entonces tendríamos que tener pendiente esta partecita que te comento, Karen, ¿listo? Bueno, entonces lo que quiero que hagan en estos 20 minuticos es que se reúnan por sus equipos de trabajo y revisen con detalle los lineamientos de la entrega final, se, digamos, apropien un poco de este proceso y con base a este proceso, pues entonces los directores de cada uno de los equipos me facilitan un informe de cómo, Profe,
Dime, Qué Edinson. pena, es que no se le está escuchando muy fuerte, ¿podría volver a repetir? Claro, sí, con todo gusto. Qué pena con ustedes. Como les dije, pues no estoy hablando muy fuerte hoy. Voy a acercar un poquito más el micrófono para que podamos, para que me puedan escuchar ustedes mejor. Entonces, se van a reunir por sus equipos de trabajo en estos 20 minuticos que nos quedan para que se apropien de los lineamientos de la entrega final. El documento pues ya está subido en el Drive. Si quieren pueden trabajar, no sé si en su grupo de WhatsApp que tengan, o si quieren les abro una sala aquí de Zoom, una subsala de Zoom, para que ustedes puedan hablar entre ustedes aquí directamente en Zoom. Y pues revisen más o menos los pormenores, lo que falta, lo que no falta, lo que ya tienen más o menos claro, etcétera, porque pues el trabajo que hay que hacer pues básicamente es como para unas 3 semanas, diría yo, sí, como unas 3 semanas más o menos. ¿Listo? Entonces, pues esta parte, después de que sea concluida la clase, los directores de cada uno de los equipos de trabajo que están conformados me van a enviar un reporte de cómo fue la sesión de reunión del día de hoy con la discusión que tuvieron respecto al proyecto final. ¿Listo? Profe, diga, ¿en qué formato se reporte? ¿Normal o solo Sí, no, Word? me pueden enviar un documento, no, ni siquiera un documento, un escrito por WhatsAppis a modo personal, me lo envían ahí al WhatsAppis y con eso más o menos me doy una idea de qué falta, de qué no falta, si se necesitan reuniones adicionales para irlas también programando, ¿no? Recordemos que pues no solamente los equipos de trabajo son ustedes, sino también son varias personas que tienen sus propias dudas, ¿no? Y pues también tengo otros grupos de instalaciones eléctricas que también requieren sus asesorías, ¿no? Entonces para ir programando como con tiempito la asesoría, más o menos en media hora que trabajamos la vez pasada y aún así faltaron algunas cositas, entonces pues hay que recordar el tiempo, ¿listo? Para que vayamos también programando las sesiones de asesoría si es que las necesitan, ¿no? Porque puede que de repente sea muy claro lo que haya que hacer, que pues no necesitan asesoría, ¿listo? Dime, Edinson. Profe, ¿podría enviarnos la presentación de ahorita? O no sé si ya ¿Mm? está en el Drive. En No, esa cuenta, no. Esa no está yo no la toda, he esa todavía no está en visto. el Moodle. Hablamos es de esta, ¿no? Sí, profesor, que no la pueden ver. Y creo que Listo. otra cosa, es que ya estoy llenando el formulario para la activación del software de Inmedexo, Sí. pero pide, por ejemplo, unos datos de empresa y se colocan los de la universidad. Sí, coloca la universidad, coloca la universidad. Yo coloqué la universidad. Y en el que hay algo que llama CIF, que ese es como algo del comercio internacional, pero ahí que ponemos, porque es obligatorio. Güey madre, yo no me acuerdo qué fue lo que coloqué, Edinson. Déjame ver si yo no Porque recuerdo. hay unos datos del solicitante, datos de la empresa, pide Y, código postal, y no hay, localidad, país, bueno. y no hay una cosa que te diga, que te diga qué, que te diga estudiante, versión estudiante. No, profe, pues yo estoy en la página, en la página como tal de Imedexa, pero no, solo sale activar programa de cálculo y sale eso, no sale nada de estudiante. Bajaste el software, Sí, profe, y ahí bota un una, código para, pues, supuestamente para activarlo, correcto, pero hay sí, que formulario. sí, Ahí bota un código de usuario, pero dice que hay que llenar el formulario en la página web y eso. sí, espérame un segundo, si recuerdo los datos del formulario anterior, que no recuerdo dónde fue que coloqué el formulario, si lo llené con el correo que tengo de institucional o si lo llené directamente con un correo que tengo para recibir notificaciones, ¿no? Es que a veces en los correos no vale la pena dar siempre el mismo correo porque se llena de correo basura. Entonces tengo un correo para correo basura y no sé si lo envié ahí, es lo que no estoy seguro totalmente. Espérame, ya busco.
Mm, Imidexa. Listo. ¿Y si le colocas cualquier cosa, Edinson? Pero no sé, profe, es que no sé si eso sean números o letras o qué. Venga, a ver. Porque aquí, mira, aquí me llegó la clave de activación. Y incluso no necesité ni siquiera un documento. Un documento de un correo institucional, ¿no? Porque yo le envié aquí este correo ficti que tengo, ¿sí? Y ahí con eso pues me quedo aquí. La clave de activación para este usuario es este, ¿sí? Em, Voy a colocarle cualquier cosa al sí, sí, profe. trata de colocarle cualquier cosa y nos cuentas a todos a ver cómo les va porque seguramente pues los otros compañeros tuyos también van a tener ese inconveniente. ¿Y qué es lo que significa, qué es lo que significa SIF? Profe, es un, Ah, o ya, sea, ya, yo indicación estuve, de comercio internacional. sí, ese es el mismo root para empresas, ¿listo? En España, ¿sí? SIF, España. Creo que si mal no estoy, ya me estoy medio acordando. ¿Sí es SIF? SIFF. No, profe, solamente con una F. Código de identificación. Ven a miramos, pues, colocar un nombre cualquiera, pero que, pero que tenga sentido, ¿no? Eh, digamos este número. Ese es parecido al root aquí en Colombia. En Colombia se maneja el root para empresas, ¿no? O el famoso NIT, número de identificación tributario, ¿no? Código de identificación fiscal, eso, es más el NIT que el root, perdón, el NIT. Miremos a ver qué nos dice aquí Wiki. Mira, 9 caracteres. El primero posiciónenos una letra por los siguientes criterios. Yo creo que podrías colocar un número cualquiera e intentar, Edinson, a ver cómo nos va realmente. Porque ya después de que usted coloque ahí donde dice Colombia, posiblemente la cosa pues sea distinta, ¿no? Ahí no haya necesidad ni siquiera de validar lo que es el CIF. ¿M? Venga, ahora miramos acá. Ah, permíteme paso el documento para poderlos compartir a ustedes. Los paso a PDF para que lo puedan visualizar. Profe, ya voy a pasar un link acá por el chat para que los que necesiten activarlo. Ahí está el formulario de Perfecto, activarlo. listo. Sí, te agradezco mucho. Lo que no estoy seguro, muchachos, es si un mismo software con una misma clave de activación funciona. Porque pues, Ah, no, profe, es que cada vez que lo instalan, el software arranque le da unas siglas y usted tiene que ponerla en el formulario para que le activen exactamente ese. ajá, o sea que sí, o sea que por eso toca hacer ese procedimiento, muchachos. Entonces, ahí sin ni modos, pues decirles, bueno, les voy a hacer el proceso de envío del documento del software y ustedes digitan esta clave, creo que no les va a servir. Entonces, pues por eso el procedimiento tienen que hacerlo ustedes directamente con cada uno de sus computadores o el computador donde lo van a instalar. Sí, incluso yo creo que tendría que volverlo a instalar, si volver a pedir un código si llego a volver a instalar un software como ese en un computador nuevo, ¿no? ¿Listo? ¿Qué le pasó aquí al computador? Listo. Bueno, entonces para que vayan revisando entre sus compañeros y me cuentan entonces cómo les va con el proceso de... Listo. Y ya les voy a compartir aquí la presentación para que
Ya estoy iniciando aquí el WhatsAppis. Bueno, a ver qué pasó acá. Usar aquí el WhatsAppis. Un poquillo lento hoy. Listo. O1. Ya voy a enviar entonces el documento en PDF. ¿Estamos actualizados en clases de PDF o falta alguna que no tengan ustedes? Bueno, ahí la estoy adjuntando para que la lleguen y por favor pues entonces me hacen un reporte cortico de la discusión que ustedes tengan entre sus equipos de trabajo, pero solamente los directores, ¿listo? Los directores, no recibo mensajes de otras personas. La respuesta de la activación se demora un rato a llegar, ¿cierto? Sí, se demora un ratico, a mí se me demoró como unos 20 minuticos más o menos. Pero eso depende de cada quien. Es algo parecido a lo que se está haciendo ahorita con AutoCAD, que AutoCAD también pasa lo mismo. Le hacen un Hacemos proceso. para la activación de esta pide el horario En de la efecto, universidad. sí pide que usted sea estudiante. Este software a mí no me pidió nada de eso, así que pues creo que en este caso no vamos a tener necesidad de subir documentos o algo así. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces me envían en el transcurso del día el reporte de lo que es el proceso para el proyecto final y pues concéntrase en el proyecto final, que realmente es lo más importante de la asignatura, ¿listo? Que ustedes puedan dimensionar, por así decirlo, lo que es un diseño como tal de un proyecto de este tipo, ¿listo? Bueno, muchachos, no sé si hay alguna otra pregunta antes de finalizar la sesión. Profe, es que nuestro grupo estuvo mirando lo de la asistencia, pero primero pues no son las últimas clases y segundo, las que llenamos no aparecen, ya no se siguen actualizando en el procesador que hay en Drive, Sí, pues no, siguen actualizando esa, las asistencias. Entonces para si pueden revisar eso. el otro semestre voy a mirar a ver cómo hago eso de forma automática porque es muy dispendioso estar enviando links a cada rato. Necesito mejorar esa partecita. No sé si de pronto el Moodle tenga una versión de check de asistencia. Pues porque probablemente el otro semestre haya que hacer el mismo proceso de presencialidad remota, como lo llama la universidad. Entonces, pues seguramente no voy a tener tan en cuenta el tema de la asistencia. ¿Listo? Bueno, bueno muchachos, ya el otro profesor llegó. Les dejo entonces aquí en este momento. Si tienen alguna otra duda, pues ¿qué? Profe, qué Les, pena. Mi dime, Sergio. compañero, ¿qué fue lo que puso en el sí? Perdón, No me coloco, pero ¿Cualquiera? ¿qué, qué yo col- hoy qué colocó en el chat? ¿Es lo que pregunta, Sergio? No, en el sí. Él colocó el link para activación del programa de el software Imedexa. ¿Listo? Imedexa. ¿Listo? la activación para, sí, sí, Sí. sí. Entonces ahí ustedes pueden consultar para los que ya quieran ir abordando lo de la descarga del software y pues ir trabajando si se quiere de una vez. De una vez pueden hacerlo sin problema. O sea, ese software es muy intuitivo en eso, así que pueden hacerlo sin problema. ¿Listo? Bueno. Bueno, ahora sí los dejo. Si tienen alguna otra inquietud, pues me escriben por el chat de WhatsAppis y pues ahí les puedo atender su solicitud. ¿Listo? Ah, una cosa, muchachos, que se me olvidaba. Sus exámenes parciales ya están revisados por Moodle. Revisen por favor, me cuentan y miramos, ¿no? Hubo unas personas que tienen errores de ortografía tan notables que
pues da un poquito de pena bajarles, pero pues toca, ¿no? Entonces revísenlo y los atiendo por el WhatsApp para que tengan réplicas, ¿no? Si tienen alguna réplica o alguna recomendación de revisión, pues ahí los atiendo personalmente. ¿Listo? Entonces revisen su parcial directamente del Moodle y me cuentan entonces su versión. ¿Listo? Por el momento pues los dejo para que tengan un buen desayuno si es que no han desayunado. ¿Listo? Les deseo un exitoso día, apreciados estudiantes, y estamos en contacto como siempre. Bueno, un feliz día para ustedes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Y negociamos el cambio del parcial. Sí, a los chinos no les gusta tanto la idea de hacer un parcial. Es más tensionante. Esas metodologías también son chéveritas. En cambio, el proyecto para mí es más importante que el parcial. Porque es que en el proyecto tienen que aplicar lo del parcial. Claro, además que cuando refuerzan esa visión de conjunto de, bueno, si yo no puedo pretender ser ingeniero a veces, entonces si con estos ejercicios, pues, porque es lo que trata como de entender de lo que estás haciendo con cuando dices de un proyecto, que pues por varias fases, uno estructura el pensamiento así, pero uno como profe, que es el gurú del conocimiento, se lo refuerza al estudiante, a uno le apasiona su carrera. Sí. Hay docentes que se le tiran a uno las ganas de ser cualquier profesional en cualquier área, solo con esa actitud, en donde, bueno, y esta joda, o cuando son esas asignaturas que uno dice, esta vaina con qué mezclo, ¿para qué me sirve? Sí, por ejemplo, recreación dirigida. Entonces fue un caso que uno lo acaba diciendo que punto no íbamos a hacer de payaso ni nada de vainas. Te adoro. Me encanta, me fascina. Hoy te veo y me pareces hermosa. Ay, a las 8 tengo una reunión. ¿Ya te tomaste el tintico? Me lo estaba tomando. Sí, me gusta. Entonces, este un nuevo software. Yo les dije, muchachos, esto es un modo piloto, porque es que lo usual es hacerlo a mano. Pero yo les dije, pues vamos a probar cómo nos va con este software, ¿sí? Incluso yo voy a tener dudas porque hay cosas que no he considerado en los diseños que yo hago. Entonces van a tener que, no, yo dije, no van a tener que trabajar, vamos a tener que trabajar porque también voy a estar a la par con ustedes en eso para poder aprender también ese modo software. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Pero va a pegarse esa teta, ¿no? Pues con eso yo digo, me lo pido. Ay, no,
en la siguiente clase de